Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión te voy a hablar acerca de la Ley Estatal de Obra Pública. Voy a hablarte de manera sucinta, concreta y resumida. Esta ley se publica en el Diario Oficial en el 2002 y posteriormente tiene una reforma en el 2005. Esta ley en su artículo 1 nos habla que es de orden público y tiene por objeto regular todas las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de lo que se relaciona con el gobierno del Estado, ayuntamientos, organismos descentralizados, municipios, organismos autónomos, empresas de participación estatal, fideicomisos, y todo aquel organismo al cual el gobierno, ya sea federal, el gobierno del estado, municipal, le dé atribuciones para involucrarse en las obras públicas. En el artículo 2 nos habla de conceptos que son muy importantes. La Contraloría, que es la Secretaría de la Contraloría, las dependencias, que son las integrantes del Poder Ejecutivo del Estado, las entidades, que son los poderes legislativo, judicial, así como todas aquellas entidades que se involucren en las obras públicas, contratista, que es la persona que celebra los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas, y nosotros que nos convertimos en contratistas. Los licitantes, que son las personas que participan en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos 3 personas. Los servicios, que es todo lo que se relaciona con las obras públicas, y el órgano de control que ya vimos, que es la Contraloría, que es la que va a revisar el cumplimiento y va a realizar los pagos. En el artículo 3 nos habla acerca de que se consideran obras públicas todos los trabajos que tienen por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Así, todo lo que se comprenda dentro de estos conceptos: mantenimiento, exploración, proyectos integrales de principio a fin, trabajos de mejoramiento de suelo, subsuelo, desmontes, extracción y aquellos similares que tengan por objeto la explotación y desarrollo de recursos agropecuarios, trabajos relacionados directa o indirectamente con la explotación de recursos naturales, instalación, montaje, todo lo que tenga que ver con el complemento de las obras, y los de naturaleza similar. En el artículo 4 nos dice los servicios relacionados con las obras públicas, que son todos aquellos trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar, calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta ley, la dirección y supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los siguientes conceptos: planeación, diseño, eh, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, la obra pública, los proyectos ejecutivos de ingeniería, de arquitectura, de urbanismo, estudios técnicos desde agrología, pecuarios, hidrológicos, de mecánica de suelos, sismológicos, topográficos, geológicos, de geodesia, geotecnia, geofísica, geotermia, oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos, arqueológicos, de ingeniería de tránsito, así como los estudios económicos, de planeación, de inversión, de factibilidad, de evaluación, de adaptación, sociales, de tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y de eficiencia de las instalaciones. Trabajos de coordinación, supervisión, control de obra, de laboratorio, de organización, de informática, de comunicaciones, dictámenes, peritajes, avalúos, auditorías,
rehabilitaciones, correcciones, sustituciones, estudios de apoyo tecnológico y todos aquellos de naturaleza similar. Es decir, servicios en obras públicas son todo lo que complementa una obra pública. En el artículo 13 nos habla de la adjudicación de contratos de obra pública, que debe de ser en igualdad de circunstancias, que sin preferencias, que los contratistas deben contar con un certificado de empresa colimense y que debe de ser para todos en igualdad de condiciones. En el artículo 19 del título segundo, que nos habla acerca de la planeación, programación y presupuestación, nos habla acerca de las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios por contrato por administración directa, así como que los contratistas con quienes se contraten deben observar todas las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. En el artículo 20 nos habla acerca de las dependencias y entidades que están obligadas a considerar todos los efectos sobre el medio ambiente que tenga la contratación de las obras y de mitigarlos. Artículo 24 nos menciona que se podrán revocar, adjudicar o contratar obras públicas y servicios solamente cuando cuenten con la autorización global o específica del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán elaborarse los programas de ejecución y pagos correspondientes. Todos los estudios que se hacen y todos los presupuestos que se presentan deben de estar en un 80% terminados. ¿Para qué? Pues para que se puedan hacer las debidas propuestas y se pueda adjudicar la obra. En el título tercero nos habla de los procedimientos de contratación. Se puede contratar por licitación pública, por invitación a cuando menos 3 personas o por adjudicación directa. Licitación es invitación, sacar una convocatoria, invitación a cuando menos 3 personas. Yo ya sé quiénes son los que pueden construir, llevar a cabo, entonces nada más les mando la carta a esas 3 personas o más. Y por adjudicación directa, cuando no hay nadie y el único que sé que puede hacer los trabajos es la constructora Morada, así que se los doy a ella. El capítulo segundo nos habla de la licitación pública, que puede ser nacional, cuando pueden participar solamente licitantes de nacionalidad mexicana o con domicilio en cualquier entidad federativa, locales, cuando solamente participan personas de nacionalidad mexicana con domicilio en la entidad y que acrediten registro en el padrón de contratistas de la dependencia o entidad, e internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana o extranjera. Solamente se llevan a cabo licitaciones nacionales en los siguientes casos: cuando sea obligatorio, cuando previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante, los contratistas locales no cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o sea conveniente en términos de precios. Y cuando se realiza, cuando se ha realizado una convocatoria local y no se presentaron propuestas. Entonces, primero tienes que recurrir a una licitación local antes de una nacional y antes de una internacional. ¿Para qué? Pues para reducir costos. Solamente se llevan a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos: cuando resulte obligatorio por los tratados internacionales y porque hay convenios que así lo requieran, o porque hay inversiones, y cuando previa investigación que se realizó la dependencia o entidad convocante decide que los contratistas nacionales no cuentan con la capacidad para ejecutar los trabajos, y cuando se realiza una de carácter nacional y no se presentaron propuestas. Y también hay una excepción cuando dije que son financiadas o que tienen aval en el extranjero. Así entonces se hacen licitaciones internacionales, mientras se deben evitar. Primero es la local, luego la nacional y al último la internacional.
Artículo 31. Las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas o servicios y contendrán nombre o denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante, la forma en que los licitantes deben acreditar su existencia legal, experiencia, capacidad técnica y financiera, la indicación de los lugares, fechas y horarios en que pueden obtener las bases de la licitación, que debe llevar un costo de acuerdo al papeleo que se gaste y a los requisitos, o sea, debe ser proporcional. La fecha, hora y lugar para la celebración de las 2 etapas en el acto de presentación y apertura de proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos, la indicación del tipo de licitación nacional o local, la indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas, la descripción general de la obra o del servicio y el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos, y la indicación de qué trabajos podrán ser subcontratados, el plazo de ejecución de los trabajos en días naturales. Días naturales son días normales, es decir, todos los días del calendario cuentan, sábados y domingos, y yo hablo solamente de días laborales, solamente lunes a viernes. Los porcentajes de los anticipos, la indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en ciertos situaciones que marca la ley, que las vamos a ver, que no estén inhabilitadas, que no hayan incumplido, etcétera. La determinación del porcentaje de contenido nacional y todos los requisitos generales que deban cumplir los interesados según características, complejidad y magnitud de los trabajos. Artículo 32 nos habla acerca de que las convocatorias se publicarán en uno de los periódicos locales de mayor circulación de la entidad por un solo día, y que un ejemplar debe ser enviado a las dependencias y entidades para la difusión, es decir, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Esto ya no pasa porque ya no se publican en el Diario Oficial de la Federación. Hay un portal que se llama Compranet y ahí se publican. Artículo 34 nos habla del plazo para la presentación y apertura de proposiciones que de cualquier licitación, y debe contar cuando menos 15 días a partir de la fecha de publicación. A veces se puede considerar no observar los 15 días naturales. ¿Por qué? Porque se considera que es de menos magnitud, más fácil, y se puede reducir el plazo a 10 días naturales. Entonces hay que estar al pendiente. En el artículo 36 nos habla de la entrega de proposiciones, que se hace en 2 sobres cerrados. Uno tiene que tener por separado la propuesta técnica de diseño y otro la propuesta económica, y la documentación de acreditación, de firmas, de identificación también se puede entregar en sobre cerrado junto con la propuesta técnica, o se puede entregar en un folder. Que se puede presentar proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, es decir, 2 personas físicas se pueden unir y presentar una licitación, sí, y que todos los convocantes deben de efectuar un registro, así como las revisiones de la documentación para la propuesta técnica y económica. En el artículo 39 nos habla de que en una junta pública se debe dar a conocer el fallo de la licitación y que libremente deben asistir o pueden asistir todos los licitantes que participaron en el acto de presentación y apertura de proposiciones. Generalmente, ¿qué sucede? Bueno, que la información se filtra y que no se presentan. Entonces, como ya se sabe quiénes ganaron, los otros no se presentan. No debiera ser así, debiera ser transparente y se debieran presentar. En el artículo 40 nos habla acerca de cómo se procede a declarar desierta una licitación cuando no hay propuestas porque no reúnen los requisitos o los precios no son aceptables, y se debe de expedir o de hacer una segunda convocatoria. En el título cuarto nos habla de los contratos, de la contratación. Artículo 45, los contratos de obras públicas pueden ser de 3 tipos:
Precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, es decir, cada concepto que vayas terminando se va pagando a precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deberá cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido, y las proposiciones que se presenten para la celebración de los contratos, tanto sus aspectos técnicos como económicos deberán estar desglosados en 5 actividades principales. Es decir, precio alzado solamente tiene 5 etapas máximo, las 5 actividades principales de la obra, y se paga un monto total por todo lo que sucede en la obra, es decir, por todo el trabajo terminado, no por cada concepto. Y mixtos, la contratación mixta es cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra sobre precio alzado. Artículo 46 nos habla de los contratos de obras públicas y servicios que deben contener como mínimo la autorización del presupuesto, la indicación del procedimiento de cómo se llevó a cabo la adjudicación, el precio que se debe de pagar por los objetos del contrato, el plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, el porcentaje, número y fecha de las exhibiciones y amortización de los anticipos, la forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato, el plazo, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos, las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas, los términos en que el contratista reintegrará las cantidades que haya recibido por exceso de la contratación, si es que lo hubiera, el procedimiento de ajuste de costos que deberá ser determinado desde las bases de la licitación, las causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deben ejecutar, debiendo acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos y especificaciones, programas y presupuestos, tratándose de servicios, los procedimientos mediante los cuales las partes entre sí resolverán las discrepancias futuras y previsibles exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo. De ninguna manera deben ser de carácter legal o que impliquen tener audiencia o conciliación. Los términos en que se aplicarán las retenciones o deducciones que correspondan. Y todo el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, que son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Debemos de celebrar contratos, aunque estemos en la manera privada. Es lo único que nos garantiza el cumplimiento. Debemos de, si hay modificaciones, irlas considerando como anexos, aumentos de precios, cambios de diseño, de presupuestos, etcétera. Y debemos de llevar una bitácora. Más adelante veremos cómo se lleva una bitácora de obra. Artículo 48. Los contratistas que celebren los contratos deben garantizar los anticipos que reciban, el cumplimiento de los contratos. Eso es muy importante, por eso se deben celebrar contratos. ¿Cómo garantizo cuántos anticipos? Te estoy dando recibo. Siempre es importante generar recibo, también de manera pública. En el capítulo segundo nos habla de la ejecución. Artículo 52 nos habla de la ejecución de los trabajos que se deben iniciar en la fecha señalada en el contrato y que no debe de haber incumplimiento, y si hay, todo se debe de ir señalando si hay incumplimiento por parte de la dependencia. En el artículo 53 nos habla que las dependencias y entidades deben establecer una residencia de obra que debe de estar en el mismo sitio donde se ejecutan los trabajos, es decir, quien nos está contratando, así sea la instancia federal, estatal o municipal, va a mandar a un supervisor que nos esté autorizando y ejecutando, que nos esté corrigiendo, que nos esté verificando y autorizando. No estamos solos, no hacemos lo que queremos. Artículo 54 nos habla de las estimaciones de los trabajos que se deben formular con una periodicidad no mayor a un mes para el gobierno.
El contratista debe presentarlas en la residencia de obra en los 6 días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, que si algún concepto no se pagara, se hará en estimación correspondiente. Por eso es importante, trabajas para el gobierno, debes tener un capital, porque si no te cumplen la fecha de pago, tú tendrás que pagar de tu capital mientras se te restituye. En el plano privado, es importante mencionar que también tenemos que tener un capital o un colchón. Algún cliente nos puede quedar mal y nosotros no podemos quedarle mal a nuestros trabajadores y deberemos cubrir lo necesario. Entonces, es muy importante. Artículo 56. Cuando ocurren circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinan un aumento o reducción de los costos, conforme al programa pactado y se acordó eso en el contrato, se puede hacer un aumento o reducción de los costos, es decir, un ajuste. Artículo 57 nos habla que el ajuste de costos puede llevarse a cabo mediante los siguientes procedimientos: revisar cada precio, revisar grupos de precios, o en el caso que exista una proporción de cierto insumo, revisar la proporción de cierto insumo para hacer el ajuste respectivo. Artículo 60 nos habla de la suspensión temporal por causa justificada de los trabajos contratados. Se acabó el presupuesto, no llegó el dinero del gobierno y se debe de demostrar por qué se están suspendiendo esos trabajos. Artículo 61, de la rescisión del contrato. Rescisión es: no te suspendí, te quité el contrato porque hiciste algo que no estaba correcto. Entonces, ¿te pueden quitar el contrato? Sí. ¿Por qué? Por muchas causas. No cumpliste, la calidad no es la adecuada, etcétera. Y para esto se debe de avisar al contratista por medio de un comunicado que incumplió, en qué incurrió, y se le da un término de 15 días hábiles para que exponga lo que tenga que exponer o aportar. Transcurrido el término, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que presentó el contratista y finalmente se va a determinar si se da o no por rescindido el contrato. Artículo 63, de incurrir y de tener causas para rescindir el contrato, las dependencias deben de comunicar la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista y dar el conocimiento al órgano de control, es decir, a la Contraloría, el último día hábil de cada mes mediante un informe. ¿Para qué? Pues para que no se le siga pagando. Artículo 64, el contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos. Todo salió bien, no me rescindieron el contrato, tendré que comunicar que concluí los trabajos cuando los termine. Es el mismo procedimiento que se sigue en obra privada. Tengo que dar la terminación de esos trabajos, tengo que comunicar que los concluí en tiempo y forma. Artículo 66, concluidos los trabajos, el contratista queda obligado a responder por los defectos que resulten de los mismos, lo que se denomina vicios ocultos. Y estos trabajos se deben garantizar por un plazo de 12 meses. ¿Cómo? Con una fianza, con dinero en efectivo y con un papelito firmado, donde garantizas que puedes cubrir el monto de los daños que llegaran a resultar. Vicios ocultos es todo aquello que no vemos en una construcción, que está cubierto: instalaciones, cableado, etcétera. De la administración directa nos habla el título quinto en el artículo 70. Cumplidos los requisitos, las dependencias y entidades pueden realizar trabajos por administración directa siempre que posean capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria, equipo de construcción, personal técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos. Y se puede utilizar mano de obra local
alquilar equipo y maquinaria, utilizar materiales de la región, utilizar servicios de fletes y acarreos donde se necesiten, comprar equipos, instrumentos y elementos prefabricados, terminados, materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados. ¿Qué se debe de considerar en la compra? Condiciones ventajosas del mercado, tener un mínimo de 2 cotizaciones para tomar la mejor decisión y el uso que se dará al bien o servicio de que se trate. Administración directa es que ellos mismos pueden llevar a cabo esa obra. Título sexto de la información y verificación. La Contraloría o el órgano de control en su caso va a verificar el tiempo que las obras públicas y servicios se realicen conforme a lo establecido en la ley. Es decir, pueden llegar en cualquier momento a estar verificando y nosotros tenemos que tener todo en regla para el cumplimiento. El título séptimo de las infracciones y sanciones, artículo 77, los licitantes y contratistas que infrinjan las disposiciones de la ley serán sancionados por la Contraloría con una multa de 20 hasta 100 veces el salario mínimo vigente en el estado. Entonces, pues no nos conviene, ¿verdad? Artículo 78, la Contraloría o el órgano de control, además de la sanción, puede inhabilitar temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta ley al licitante o contratista que encuentre en alguno de los supuestos siguientes: que injustificadamente o por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato, que los contratistas que se encuentren en la fracción 3 respecto a las dependencias o entidades, es decir, que hayan incurrido en algún incumplimiento, que no tengan la calidad o que se haya observado algún defecto o alguna falsedad mostrada en la obra, es decir, digo mentiras, que no cumplan con las obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que causen daños o perjuicios a la dependencia o entidad, y que los licitantes o contratistas proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación. Es decir, que dieron gato por liebre. Tenía que meter ladrillo y metí tabicón y no tiene la resistencia, etcétera. Aquí estamos viendo el portal de Compranet, donde podemos entrar, no es necesario registrarnos y podemos ver todas las convocatorias o licitaciones vigentes y decidir si participamos o no en ellas. El portal pues tiene para consultar proveedores, contratistas, ayuda para los licitantes, capacitación técnica, el Compranet, que es el módulo de información e inteligencia para las contrataciones públicas, la venta de bienes no útiles, procedimientos de contratación de CFE, inconformidades electrónicas, resoluciones que han causado estado y los proveedores y contratistas sancionados para poder saber quién no ha cumplido y ha sido sancionado para que no pueda participar en licitaciones. En este portal podemos comprar, adquirir las licitaciones para participar en un procedimiento. Aquí les estoy mostrando los contratos de obra pública del 2020 en el municipio de Armería, donde en cada carpeta puedo descargar la convocatoria, a quién se le adjudicó, en qué consistía la obra y cómo quedó finalmente, si ya está terminada o si está en proceso. ¿Por qué les muestro esto? Porque ustedes van a tener que hacer un ejercicio que consiste en analizar las licitaciones de obra pública realizadas durante el 2020, que estén terminadas o en curso, y van a verificar los avances, el cumplimiento, de acuerdo a lo publicado en la convocatoria respectiva. Van a consultar para ello las licitaciones del Ayuntamiento de Colima y de Villa de Álvarez. Lo anterior lo vamos a examinar o estudiar bajo la Ley de Obras Públicas Estatal, es decir, lo que acabamos de ver. Yo te mostré, te expliqué, te desmenucé los artículos más importantes de la ley y acerca de qué nos habla la ley, porque los conceptos también aplican para obra privada.
Ahora a ti te corresponde organizarte en equipos de máximo 5 integrantes, buscar esa convocatoria que esté terminada o en curso, analizarla, tomar fotografías, ver el cumplimiento, ver la calidad, hacer una crítica arquitectónica y prepararte, porque vas a exponer junto con tu equipo de manera virtual en una sesión que vamos a tener. Espero que no haya resultado pesado la explicación de esta ley, que es preferible que la expliquemos a ponernos a leerla toda. ¿Por qué? Porque nos podemos aburrir, puede parecer engorroso, los términos legales no son fáciles. Sin embargo, pues hay que conocerlos. Gracias por tu atención y de nuevo te reitero, se trata de conocer lo más importante y de irlo comprendiendo. Y más que nada lo que aplica y los conceptos que aplican para nuestro ejercicio profesional. Doctora María del Carmen Asensio Mercado.